Saben que la secuencia que acabamos de leer juntos es una de las 3 secuencias que hay en la liturgia durante el año. Esta es la más famosa, por supuesto, siendo el domingo de Pascua, pero el domingo del Corpus tiene una secuencia también. Y también la fiesta de la Dolorosa tiene una secuencia. Esta secuencia es un poema que contiene una profesión de fe, pero escrito de una forma seca, por así decirlo, sino musical. Tú lees la secuencia y la frecuencia realmente se canta, pero el pobre Mario se le está cagando la voz y me dijo, lee la secuencia. Así que Mario y obediente leímos la secuencia. A mí me encanta la parte que dice, María, ¿qué has visto de camino en la mañana? María Magdalena. Y él responde al Señor glorioso, a la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortajas, y viene mi frase favorita, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Eso solamente lo puede decir un corazón enamorado de verdad de Cristo, que ama a Cristo con pasión, con el corazón. Ha resucitado de veras mi amor y mi esperanza. Entre lo que celebramos en esta noche y comenzó anoche con la gran vigilia de la Pascua es el final de la noche más oscura y más terrible de la vida de Jesús de Nazaret. Anoche la iglesia celebraba el final de la pesadilla que comenzó ya en la última cena, realmente en la preparación del camino a Getsemaní, y después el arresto, las torturas, las humillaciones y por último la ejecución en el Calvario. Anoche celebramos que toda esa pesadilla había terminado, que la luz de la aurora comenzaba a brillar ayer, y por eso la liturgia de anoche comienza con la iglesia toda oscura, y lo único que brilla los primeros 20 minutos de la liturgia es la luz de este cirio pascual. Es uno de los símbolos más antiguos en la iglesia para celebrar la resurrección. Ya hay datos históricos de bases de cirios ya en el siglo IV, finales del siglo III. Hay uno que es impresionante y lo pueden buscar en YouTube, que es el cirio, la base del cirio en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Es tan alto que hay que subirse en una escalerita. Imagínate el padre Enrique y yo tratando de encender ese cirio. Nos caemos de cabeza. Hay que ponerse una escalerita porque el cirio es todo de piedra tallada y la historia de la salvación está tallada en ese cirio. Una obra de arte extraordinaria. Hoy celebramos el triunfo de esa lucecita que ha vencido a la oscuridad. La muerte, la mentira, la tortura, las injusticias fueron vencidas en el árbol de la cruz y en la tumba vacía. Y triunfó la vida, la verdad, el consuelo y la justicia. Este cirio se conoce como el cirio de la Pascua. Es una palabra que decimos mucho, a veces no sabemos qué significa. Es una palabra hebrea que se traduce al latín Pascua y significa paso o salto. Eso es lo que significa Pascua, pasar o saltar. Hoy celebramos que Jesús saltó al abismo realmente del abandono de Dios el viernes en la tarde, para atravesar, pasar por la noche más oscura de su vida y así poder llegar a la luz más clara. Jesús resucitado en la liturgia fue llamado pronto y anoche lo cantábamos al final del pregón pascual, lo llamamos el lucero matinal. Ese lucerito que tú y yo vemos tantas veces en la madrugada, donde ni siquiera el sol lo puede ocultar. Los antiguos pensaban que era un lucero o una estrella, hoy sabemos que es el planeta Venus, que brilla con la luz todavía del sol. Pero el concepto era hermoso, que ni la luz del sol podía apagar el brillo de un lucero al amanecer, porque el lucero se ve incluso cuando ya hay luz.
y se le llamó así a Cristo, el lucero matinal. El padre José María Olaizola en esta Semana Santa estuvo publicando en YouTube unas reflexiones de unos 3 minutos. La que publicó el viernes pasado la llamó El Sepulcro. Él decía que el sepulcro de Jesús nos habla de quietud, nos habla de silencio, pero que el sepulcro de Jesús también nos habla de zozobra, de una... Él es muy poeta, si lo conocen, sus escritos o sus presentaciones en YouTube. Olaizola es un sacerdote jesuita español, un poeta puro, decía que el sepulcro habla de una calma cansada, una calma cansada después de una larguísima batalla, y que habla de una sensación de derrota. Y él dice, es contemplar el sepulcro cerrado, el silencio, la zozobra, se parece a los días grises, donde todo va mucho más lento en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo el padre Olaizola dice que paradójicamente este silencio cansado y este día gris, donde parece que el tiempo va muy lento, es también un lugar de liberación. ¿Y por qué? Bueno, Olaizola dice que las crisis no pueden ni deben durar mucho, porque una persona que vive en una eterna crisis realmente es una vida anulada. Nos dice que las crisis son partes del camino y que el silencio de la tumba y de nuestras tumbas realmente nos ayudan a buscar respuestas haciéndonos preguntas, y que los silencios y los momentos de muerte en nuestras vidas nos obligan realmente a esperar. Y él dice, nosotros vivimos en una cultura donde se nos ha metido el miedo a esperar, se nos ha metido el miedo a la rutina, y creemos que todo tiene que ser intenso y que todo tiene que ser emotivo. Y yo añado al comentario de Olaizola, incluso muchas veces en nuestra religiosidad. La gente que hoy iguala la fe a la emoción, y por eso buscan grupos en la iglesia y movimientos en la iglesia que le ofrezcan el mayor high posible de fe entre comillas, y después de un tiempo, claro, tienen que buscar el próximo grupo y eventualmente terminan yéndose de la iglesia para otra iglesia y empiezan a dar brincos, buscando una experiencia high. La fe no es un high emotivo, la fe no es un sentimiento, eso simplemente son emociones pasajeras. La fe es mucho más profundo que un high, estar siempre en este estado eufórico. Eso no es la fe cristiana. Él dice que nuestra tendencia es, por lo tanto, que cuando estamos en crisis, en nuestras tumbas, queremos buscar soluciones inmediatas. Y tiene una frase que a mí me golpeó de frente y me retó enormemente. Olaizola dice que hay que darse permiso para andar en túneles. Nuestras vidas a veces parece que estamos pasando por túneles. ¿Qué celebramos entonces en esta noche? Pues celebramos en esta noche la salida del crucificado del túnel. Celebramos en esta noche, desde anoche, recordamos que Jesús accedió a entrar libremente en ese túnel. Y sabía que si no entraba en el túnel de la noche oscura de la pasión, se iba a negar a sí mismo y se iba a presentar como una persona realmente, o un predicador o un maestro realmente fake. Llegó un momento que entendió que tenía que entrar en el túnel de la soledad y de la muerte y del dolor y del sufrimiento. Y entró asustado, cuidado, no entró cantando y dando brincos. Entró enormemente asustado, tan asustado estaba que le pidió al Padre que si era posible no tuviese que entrar y atravesar aquel túnel. Y fue tanto su terror y tanto su miedo que sabemos a través de los evangelios que en aquella noche Jesús sudó sangre porque su cuerpo no soportaba el miedo y la angustia. Gente, finalmente llegó la respuesta. Y la respuesta es que aquello que parecía ya inmovible, aquella losa fue
movible. La removieron. Hoy la Pascua del Señor nos recuerda que así como llegó la luz al final del túnel de Jesús de Nazaret, de la noche más oscura de su vida, también a ti y a mí, gente, nos va a llegar la luz y nos va a llegar la esperanza. Que Dios nos recuerda que si tú y yo estamos pasando túneles en estos momentos, o los hemos pasado y los que todavía nos faltan por pasar, Dios nos recuerda hoy que son etapas, y son etapas necesarias para uno crecer y uno fortalecerse y uno hacer preguntas y buscar respuestas. El Padre Olaizola dice que la espera confiada realmente es un horizonte que nos ayuda a atravesar la tormenta. Tenemos un horizonte y ese horizonte se llama Jesús resucitado de entre los muertos. Ese es el horizonte que tenemos que mantener bien claro delante de los ojos del alma para poder atravesar los túneles que tengamos que atravesar. La primera lectura de esta noche decía que Jesús pasó haciendo el bien. Una frase bellísima para describir a Jesús de Nazaret. Pasó haciendo el bien, a pesar de sus tinieblas. Y dice que los discípulos, movidos, vieron y finalmente creyeron, movidos por el anuncio de María de Magdala. Yo te invito en esta noche a tomar un momentico en silencio. Y te invito en esta noche a contemplar la luz de este símbolo de siglos de antigüedad en la Iglesia, que es el cirio de la Pascua. El cirio que nos recuerda que Jesús dio un salto en el abismo, atravesó libremente el túnel de la muerte y el terror, y finalmente el Padre lo levantó de entre los muertos y lo hizo Señor de señores. Te pido en esta noche que tú y yo pidamos que nunca dejemos de hacer el bien como el Maestro, que Él nos ayude a ver y nos ayude a creer en el horizonte que es Él mismo, aquel pobre y crucificado que hoy es Señor de la historia. Le pedimos en esta noche que nos ayude a no buscar soluciones rápidas y fáciles cuando estemos en los túneles. Le pedimos buscar y crecer en una fe que no sea emotiva, sino que sea un sí diario y constante en los pequeños y grandes detalles de nuestras vidas. Que nos ayude a creer en el trabajo duro que es trabajar la fe y cultivar la fe. No es un microwave, no es una fórmula rápida, es un trabajo duro que hay que hacer diariamente, el trabajo de la fe. En silencio te invito a que mires la luz del cirio, el lucero matutino que ni siquiera la luz del sol puede apagar. A Cristo resucitado por el Padre de entre los muertos. Contémplalo, ámalo y síguelo, porque vale la pena, gente, vale la pena.